Bien chicos, buenas, bienvenidos al curso de física, ciclo invierno, para la gente de PNP. Buenas noches con todo, buenas noches María, ahí están los muchachos ingresando. Buenas noches con todo, ya estamos listos para iniciar. La clase está siendo grabada por si acaso si alguien tiene dificultades ahí con el internet. ¿Sí me están escuchando, gente? Sí, Perf- perfecto gente, entonces ya arrancamos. Voy a compartir la pantalla. Recuerden que ustedes ya tienen el material. Hoy vamos a trabajar con el tema de análisis vectorial parte 1. Muy bien chicos, estoy compartiendo la pantalla. Espero que estén visualizando. Entonces arrancamos. Tema 2, análisis vectorial parte 1. Aquí vamos a usar una herramienta matemática llamada vector, que gráficamente entendemos como un segmento de recto orientado o en el lenguaje coloquial una flechita. Pero así, matemáticamente es un ente que va a representar en el futuro magnitudes vectoriales. ¿Se acuerdan cuando nosotros clasificamos las magnitudes en escalares y vectoriales? Para representar magnitudes vectoriales vamos a usar esta herramienta matemática. Y lo representamos así con una letra cualquiera, con una flechita arriba. Y esto se lee vector A. Claro, puede ser vector B, vector C, vector D, etcétera, etcétera. Gráficamente, segmento de recto orientado o simplemente una flechita en la cual tiene las siguientes características o siguientes partes. Lo que mide esta flechita, la longitud, la magnitud, el tamaño de esta flechita se llama módulo. El módulo de un vector entonces es la longitud de esta flechita y se representa como el vector dentro de unas barritas. Esto será módulo o simplemente la letra ya representa el módulo del vector, que es lo que mide la longitud de esta flechita. ¿Qué más? Tenemos la dirección del vector. Sin un problema, oye, te piden cuál es la dirección del vector. Damos como respuesta el ángulo que forma el vector con el eje X positivo. Entonces, el ángulo que forma la flechita con la horizontal es la dirección del vector. Y por último tenemos el sentido, representado aquí por el extremo del vector de la flecha, o mejor dicho, cabeza de la flecha, en un sentido así bien popular. Por lo tanto, esas son las tres características principales: módulo, el tamaño de la flechita, la dirección, el ángulo y el sentido aquí, el extremo del vector. Existen otras características secundarias que es el origen del vector, el extremo que ya lo he comentado y la línea de acción donde está actuando el vector. ¿Correcto? Pero las tres principales ahí las tenemos. Ahora, lo que nos interesa a nosotros es operar con ellos, operar los vectores, o sea, sumar o restar los vectores. Y existen algunas técnicas que ya lo vamos a ver aquí. Por ejemplo, tenemos dos vectores A y B. Queremos sumar esos vectores. Queremos sumar o restar esos vectores. Dependiendo del ángulo que forma el vector A con el vector B, nosotros vamos a usar ciertas técnicas. Y en primer lugar, ¿qué pasaría si los vectores son paralelos? ¿Cómo, profe? Los vectores son paralelos, o sea, no se van a cortar. Quiere decir que el ángulo que forman entre ellos va a ser 0 grados. O sea, este ángulo va a cerrarse hasta que A y B son paralelos. El ángulo entre ellos es 0 grados, tal como ustedes lo ven ahí en la figurilla. En este caso, la resultante de estos vectores es simplemente una suma algebraica. ¿Qué, profe, una suma algebraica? Sí, gente, la suma algebraica es la suma de toda la vida que aprendimos cuando éramos pequeños, íbamos a jardín, nos enseñaban 1 más 1, 2, 3 más. Esa es la suma algebraica. Y en este caso, cuando el ángulo es 0, la resultante se llama máxima y sumamos algebraicamente. Quiere decir, si A vale 5, o sea, el módulo de A es 5, y el vector B tiene un tamaño o módulo de 3, la suma o resultante sería simplemente 5 más 3 igual a 8 y ya está, se acabó. Hasta ahí no hay nada nuevo, ¿verdad? Simplemente hay que saber sumar. Para vectores que son paralelos en la misma dirección y sentidos, así como lo ven en la figura, simplemente sumamos. ¿Correcto? La resultante se llama máxima y hacemos la operación suma algebraica. Oye, ¿qué pasaría si el ángulo ahora es 180 grados? O sea, está completamente abierto.
aquí entre A y B. Tenemos este otro caso. El ángulo entre A y B es 180 grados. Observa que el vector A apunta hacia la derecha, su sentido hacia la derecha. Y el vector B tiene sentido contrario al vector A. No necesariamente hacia la izquierda, pero claro, en este caso hacia la izquierda. Pero en general, sentido contrario. El ángulo entre ellos, 180 grados. En este caso, la resultante, escucha bien, la resultante de estos dos vectores sería una resta algebraica. Profe, ¿qué es resta algebraica? Claro, la resta de toda la vida que nosotros sabemos. Oye, 5 menos 3 es 2, 8 menos 4 es 4 y así sucesivamente. La resta algebraica. Entonces, sentidos contrarios, cuando tenemos vectores con sentidos contrarios, paralelos, sentidos contrarios, resta algebraica para encontrar la resultante. Y en este caso se llama mínima. Entonces, recapitulando así, oye, ¿cuándo la resultante es máxima? Cuando el ángulo entre ellos es 0 y tú sumas algebraicamente. ¿Y cuándo es mínima? Cuando el ángulo es 180 grados y tú restas algebraicamente. Lo escribes así, A menos B. Pronto. Se acabó. Hasta ahí, gente. No creo que tengan dificultad. Suma y resta algebraica. No hay nada nuevo. Hasta ahí. Claro, nosotros podemos generalizar esta idea de suma y resta algebraica para vectores paralelos. Claro, si un vector apunta hacia la derecha, le asignamos el signo positivo. Si apunta a la izquierda, le asignamos el signo negativo. Profe, si apunta hacia arriba, positivo. Si apunta hacia abajo, negativo. Y esa es la notación. Un ejemplo así rápido. Oye, ¿qué pasaría si yo quiero calcular la resultante de estos tres vectores? Observa, son paralelos. Vamos a usar esto de positivo y negativo según aquí en la dirección del vector. El sentido. Observa que 9 apunta hacia la derecha. Siguiendo esta notación, sería positivo. 6 apunta a la izquierda. Siguiendo esta notación, sería negativo. El 3, profe, apunta a la derecha. Sería positivo. Por lo tanto, si yo quiero saber la resultante de estos vectores, simplemente sumamos. 9 apunta hacia la derecha, positivo. 6 apunta a la izquierda, negativo. 3 apunta hacia la derecha, le sumas. Y sumas y restas. Sumas y restas de toda la vida. Sumas con los dedos, restas con los dedos. Y al final del día, tenemos que la resultante de esos tres vectores sería 6. ¿Correcto, gente? ¿Hasta ahí? Nada nuevo, sumas y restas algebraicamente. ¿Qué hay que saber? Sumar y restar. No hay nada nuevo. ¿Correcto? Vectores paralelos, sumas y restas algebraicamente. Ya lo vamos a ver en los ejemplos. Oye, pero ¿qué pasaría si en un problema aparecen dos vectores que no son paralelos? O sea, esos vectores se van a cortar en un punto. Aquí existen otros métodos. Uno de ellos es el método del paralelogramo. ¿Por qué se llama paralelogramo, profesor? Porque justamente para encontrar la resultante, nosotros trazamos, dibujamos un paralelogramo. ¿Y cómo hacemos eso, profesor? Con esos dos vectores A y B inicialmente que forman un ángulo θ, trazamos una paralela al vector B y la otra paralela al vector A. La resultante sería el vector que parte aquí del origen que ambos comparten, el origen común sobre esta diagonal principal hasta este otro extremo, se llama la resultante o suma. Y la otra diagonal sería la diferencia de sus dos vectores. En forma vectorial yo lo puedo escribir de esta manera. La resultante, el vector resultante sería la suma vectorial de A más B. Ojo, estoy diciendo suma vectorial, no estoy hablando de suma algebraica. Oye, ¿y la diferencia? La resta vectorial de A y B. Profe, ¿cómo así resta vectorial? ¿Cómo así suma vectorial? Tranquilo, ya lo vamos a ver en los ejemplos. Calma. Por lo tanto, aquí la resultante o suma es la suma aquí vectorial y la diferencia resta vectorial. Cuidado ahí con confundir con resta algebraica. Allá, profe. Quiere decir que si A vale 5 y B vale 3, la suma sería 5 más 3 igual a 8, ¿cierto? No. Ojo, aquí es suma vectorial. En muchos de nuestros problemas nos va a pedir, oye, ¿cuánto mide? ¿Cuál es el tamaño de este resultante? ¿Cuánto mide esa diferencia? Y para calcular la longitud o el tamaño de esta flechita de resultante o esta flechita de diferencia, usamos lo que en trigonometría se conoce como la ley de cosenos, que viene dado por estas dos fórmulas horribles, ¿verdad? Para aprender. Oye, el módulo aquí de este vector de rojo, el tamaño de este vector de rojo, lo que mide esta diagonal, sería por la ley de coseno, raíz cuadrada de toda esta gente.
al cuadrado, o sea, el módulo de a al cuadrado, más el módulo de b al cuadrado, más el doble del producto de los módulos por el coseno del ángulo que forman. Ya lo vamos a ver en los ejemplos, tranquilízate. Y la otra diagonal, que sería la diferencia, el módulos, el tamaño de este vector, sería, oye, se parece, ¿verdad? Casi parecido ahí la fórmula. Lo que cambia, aquí en vez de más, colocas menos. Y ya está, la diferencia. Ahí tenemos la ley de cosenos para el módulo de la resultante y para el módulo de la diferencia. Si tú tienes una gráfica así, conoces el ángulo, queremos saber cuánto sería la resultante, le aplicas la ley de cosenos. ¿Por qué, profe? Porque estos vectores no son paralelos. Entonces usamos este método del paralelogramo. Profe, ¿y si fueran paralelos? Ya lo hemos visto aquí. ¿Correcto? A ver, una notita. Oye, ¿qué pasaría si este ángulo es 90 grados? En trigonometría tú vas a aprender la palabra perpendicular. ¿Cómo, profe? ¿Qué significa perpendicular? Si A y B son perpendiculares, significa que el ángulo entre ellos es 90 grados. Oye, si el ángulo es 90 grados, A y B son perpendiculares. En este caso, esta ley de cosenos, que tiene una cara así horrible, esta ley de cosenos, cuando lo aplico, cuando el ángulo aquí es 90 grados, coseno de 90 es 0, este término tercero se va. Por lo tanto, la resultante o la diferencia se calcula usando el teorema que ustedes, me imagino, ya lo han escuchado alguna vez en su vida. El teorema de Pitágoras. Por lo tanto, cada vez que te preguntan, cuando dos vectores son perpendiculares, ¿cómo calculamos la resultante? Tú te vas a acordar del teorema de Pitágoras. Tanto la resultante o la diferencia es el mismo en módulo. Pero claro, en flechita uno va en dirección contraria que la otra, ¿verdad? Pero en módulo es el mismo. Porque resulta que cuando son perpendiculares aquí has formado un rectángulo, claro. Oye, ¿y en un rectángulo las diagonales cómo son? ¿Son iguales o diferentes? Exactamente, ya lo pensaste, son iguales. Por lo tanto aquí el módulo de la resultante y la diferencia son iguales. Y se calcula por el teorema de Pitágoras. Entonces no te olvides, vectores perpendiculares. ¿Cómo encuentras la resultante? Pitágoras. Sin pensarlo dos veces, Pitágoras. Seguimos. Seguimos para vectores no paralelos. A ver, gente. Sí. Dime. Claro, estoy grabando la clase. Exactamente. No te preocupes. De nada. Muy bien, gente. El próximo método es el método del triángulo. Profe, ¿por qué se llama método del triángulo, gente? Tú ya lo ves en la figura porque es obvio ese nombre, ¿verdad? ¿Por qué, profe? Porque la resultante cuando yo trazo forma un triángulo. Por eso se llama el método del triángulo. Y este funciona muy bien para dos vectores. Tengo el vector A y el vector B, uno seguido del otro. La resultante, ¿quién sería, profesor? Es el vector que parte del origen del primero y llega al extremo del segundo vector. Se llama resultante. En forma vectorial escribimos que la resultante sería la suma vectorial de A más B. Ojo, suma vectorial. Yo no estoy hablando de suma algebraica. Cuidado ahí. Y si tenemos más de dos vectores y queremos saber cuál es la resultante, aplicamos el próximo método, que es una generalización del teorema. Del método del triángulo. Aquí se llama el método del polígono. ¿Y por qué se llama polígono? Gente, ahí lo ves en la figura. Porque justamente formas un polígono al trazar la resultante. Por lo tanto, si tenemos el vector A, B y C, la resultante, ¿quién sería? Parte del origen del primero y se va al extremo del último vector. Profe, ¿y si tengo cuatro vectores? Claro, sería hasta un vector, por ejemplo, D. Sería la resultante. ¿Cómo lo expresamos? Sería la suma vectorial de A más B más C. De esa manera usamos el método del polígono. Ya vamos a ver aquí un ejemplo súper rápido. Veamos una notita. Oye, ¿qué pasaría si yo tengo tres vectores, cuatro vectores, más de tres vectores en general? Y yo construyo aquí nuestro polígono. O sea, construimos los vectores uno a continuación del otro, uno a continuación del otro, uno a continuación del otro. Y resulta que cuando hago esa jugada, uno a continuación del otro, resulta que tenemos una figura cerrada de vectores.
Observa, cuando yo junté A, B, C y D, formé una figura cerrada de vectores. Figura cerrada significa que el origen del primero coincide con el extremo del último vector. Observa aquí un triángulo, A más B más C, una figura cerrada de vectores. En estos casos, gente, cuando tenemos un polígono cerrado de vectores, la resultante de estos vectores va a ser nula. ¿Por qué, profe, es nula? Porque si el origen del primero coincide con el extremo del último, no hay forma de trazar la resultante. Por lo tanto, la resultante aquí sería nula. ¿Correcto? Entonces, hasta ahí, método del triángulo, método del polígono, método del paralelogramo, y tenemos vectores paralelos que sumas y restas algebraicamente. Vamos a ver un ejemplo aquí súper rápido. Tenemos esta figura que parece que da miedo, pero no. Queremos saber cuál sería la resultante de estos vectores. En primer lugar, para hallar la resultante, escribimos que la resultante viene dado por la suma de todos los vectores que ves. Quiere decir la suma de A más B más C más D más C más el vector M. Hasta ahí, simplemente he expresado la resultante como la suma de los vectores que vemos ahí. Perfecto. Oye, pero aquí adentro hay un triángulo y por afuera hay un polígono. Así en general. Por lo tanto, estos dos métodos del triángulo y del polígono los vamos a aplicar aquí. Observa adentro y afuera. Por el polígono, si yo sumo A más B más C, ¿qué cosa me va a dar? El vector que parte del origen del primero y se va al extremo del último. Ahora, aplícalo aquí. Si yo sumo A más B más C, ¿qué me da? Me da el vector que parte del origen de A y se va al extremo de C. Y ese vector es llamado M. Por lo tanto, la suma de A más B más C me da el vector M. Oye, y la misma historia si yo sumo el vector D más el vector E de enanos por el método del triángulo, A más B me da un vector que parte del origen del primero y se va al extremo del último. Observa aquí, aplícalo aquí. D de dedo más E de enano me da el vector M. Parte del origen de D y llega al extremo de E. Por lo tanto, A más B más C me da M. D más E también me da M. Por lo tanto, sumamos A más B más C, nos queda M, más D y E también nos da M, más esta M que te queda, que te sobró. Por lo tanto, la resultante sería, sumamos M más M más M, 3M. Y se acaba nuestro ejemplo. Bien, chicos, ahora sí, como dice el pollito, a practicar. ¿Hasta aquí algún comentario, chicos? Ya lo vamos a ver en los ejemplos. ¿Todo bien? Muy bien, gente, esta es la separata de hoy, tema 2, vectores, parte 1. Y nos vamos a la práctica. Muy bien, gente, ahora sí despiértate, pues. Vamos a ranear aquí. ¿Cómo, profe, ranear? No, es un término. Solo para que te despiertes. A ver, gente, problema 1. Determinar el módulo de la resultante. Observa que en la figura aparecen varios vectores. Unos son horizontales y otros son verticales. ¿Verdad? ¿Esto te suena sospechoso? Uy, horizontal y vertical, más o menos, ¿verdad? Muy bien, gente, vamos a hacerlo por partes. A ver, déjame exagerar aquí la figura. Oye, si yo tengo vectores horizontales y verticales, para encontrar la resultante total de estos vectores, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué te parece si primero calculamos una resultante en la horizontal? Yo le voy a llamar así, R de X, solamente así. Una resultante horizontal. Y claro, simplemente vamos a enfocarnos en estos vectores que son horizontales. Y después calculamos una resultante que sea vertical. ¿Por qué, profe? Porque hay vectores que están verticales. ¿Correcto? Ahora, observa aquí los vectores que son horizontales. Profe, ¿son paralelos todos? Sí. ¿Te acuerdas la notita? La notita que vimos aquí. La profe muestre. Oye, cuando los vectores son paralelos, en la misma dirección o sentidos contrarios, ¿cuál es la convención aquí de signos? Profe, si el vector apunta hacia la derecha, le suma. Si apunta a la izquierda,
le restas. Si apunta hacia arriba, profe, le sumas. Si apunta hacia abajo, le restas. Por lo tanto, vamos a traer esta notilla y vamos a aplicarlo a nuestro problema. A ver, gente, conmigo, sumas y restas. Pues sumas y restas, no te pases. A ver, gente, aquí en la horizontal, el 9 se va a la izquierda. ¿Qué signo tiene? Dímelo. Negativo 9. Perfecto, perfecto. Oye, el 8 se va a la derecha. ¿Qué signo tiene? Más 8, perfecto. El 5 se va a la izquierda, profe. ¿Qué signo tiene? Menos o negativo. A ver, ahora sí. A ver, no me falles. ¿Cuánto es menos 9 más 8 menos 5? ¿Cuánto sería, profe? A ver, ¿cuánto sería? ¿Cuánto es menos 9 más 8? A ver, 2 a 2. Menos 6. Perfecto, perfecto. Menos 6, exactamente. Oye, ¿y qué significa ese negativo? Claro que este vector, la resultante en X, es un vector que mide 6, pero se va a la izquierda. ¿Por qué se va a la izquierda, profesor? Por el negativo que aparece aquí. Solamente eso. Perfecto. Ya, profe, ya, a ver, gente, a ver, gente. Ayúdame haciendo la resultante aquí en la vertical. 16 positivo, ¿sí o no? ¿Por qué, profe? Porque apunta hacia arriba. Perfecto. ¿Qué más? El 5 apunta hacia abajo. Menos 5. Exacto. Menos 3. A ver, suma y resta con los dedos. 8, todo el mundo. 8 positivo, ¿verdad? ¿Qué significa el positivo? ¿Qué significa el positivo? Vector 8 y apunta hacia arriba. Muy bien, gente. Hasta aquí espero que todo el mundo está conmigo. Oye, una vez que hemos calculado una resultante en la horizontal, que es un vector que mide 6 y va a la izquierda, y después tenemos una resultante en la vertical, que es un vector que mide 8 y va hacia arriba. Vamos a dibujarlo, vamos a dibujarlo. A ver, ¿qué es lo que te quedó al final? En la horizontal, profe, un vector que mide 6 y va hacia la izquierda. Perfecto. Y en la vertical, profe, un vector que mide 8 y va hacia arriba. Voy a juntar aquí sus orígenes y te vas a dar cuenta de algo. ¿Cómo, profe? Este mide 6 porque es la resultante de la horizontal y este mide 8 en la vertical hacia arriba. Oye, te pregunto, horizontal y vertical, ¿qué ángulo forman? ¿Son perpendiculares, sí o no? Exactamente, forman 90 grados o lo que es lo mismo, son perpendiculares. Y ahora sí, cuando dos vectores son perpendiculares, chicos, ¿cómo calculamos la resultante? ¿Cómo calculamos la resultante cuando dos vectores son perpendiculares? ¿El teorema de quién, profe? El teorema. Exactamente, gente, por Pitágoras, por Pitágoras. ¿De dónde sacó eso, profe? Aquí está la nota, gente. Cuando dos vectores son perpendiculares, el módulo de la resultante viene a ser teorema de Pitágoras. Por lo tanto, vamos a llevar esta formulita, que es lo que vamos a aplicar. Ahí está. Vectores perpendiculares, sin pensarlo dos veces. Pitágoras. Profe, ¿quién es A y quién es B? Cualquiera. Pues vamos a llamarle este A, vamos a llamarle este B y vamos a reemplazar. La resultante sería la raíz cuadrada de A al cuadrado. A vale 8. O sea, el módulo elevado al cuadrado. Más B, que vale 6, elevado al cuadrado. Muy bien. Uy, salió torcido. Ahí está. Muy bien, gente. A ver, ¿cuánto es 8 al cuadrado? ¿Cuánto es 8 al cuadrado? 8 al cuadrado, profe. 64 exacta. Exactamente. 64. Más 6 al cuadrado. 36. Perfecto, perfecto. A ver, súmalo, súmalo, súmalo. Súmalo, gente, súmalo. 100. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 100? ¿Te acuerdas? Exacto. Por... Exacto, número 10, el número de mi camiseta de fútbol. Ahí está. Perfecto. Hasta ahí preguntas, comentarios, dudas, rajes, malet. Muy bien, gente, muy bien. Así me gusta que ustedes estén participando de la clase. Entonces vamos al siguiente problema. Problema 2. A ver, vamos a hacer el 2 en silencio.
Oye, si la resultante máxima y mínima de dos vectores es 15 y 5 respectivamente. Este respectivamente significa que el 15 o el máximo corresponde al 15 y el mínimo corresponde al 5. Hallar el módulo de cada uno de los vectores. Profe, aquí habla el problema resultante máxima y resultante mínima. Oye, ¿cuándo la resultante de dos vectores es máxima y cuándo es mínima? ¿Te acuerdas que yo comenté esto? Oye, profe, sí, sí, sí. Oye, aquí está. Resultante máxima cuando los vectores son paralelos en la misma dirección y sentido. ¿Y cómo la encuentro? La sumo algebraicamente. Por lo tanto, vamos a llevar esto. Resultante máxima. Ahí está. Profe, ¿y la mínima? La mínima es ¿cuándo? Cuando el ángulo es 180 grados y los vectores, además de ser paralelos, tienen sentidos contrarios. Por lo tanto, ahí tenemos la resultante mínima, una resta algebraica, suma y resta algebraica. Ah, ya, profe, a ver, según esto, y con el dato del problema, oye, resultante máxima es 15. ¿Cómo escribo eso, profesor? Según la teoría, la resultante máxima lo voy a escribir como la suma de esos dos vectores, a más b, igual a qué? A esa resultante máxima que el problema me dice que es 15. Perfecto. Profe, ¿y la mínima? Con ayuda aquí de esta ecuación, a menos b, según el problema, 5. Muy bien, chicos. ¿Hasta aquí todo el mundo está conmigo? Perfecto. Entonces, siempre que no un problema... Exacto. Gracias. Siempre que no un problema venga, oye, resultante máxima, lo planteas así. A más b igual al valor que te da. En este caso te dieron 15. Y la mínima, a menos b igual a ese valor que te dan. En este caso, 5. Muy bien. La pregunta es, halle el módulo de cada uno de los vectores. ¿Cómo, profe, el módulo? O sea, ¿cuánto vale A y cuánto vale B? Eso es lo que te piden. ¿Cuánto vale A y cuánto vale B en este sistema de ecuaciones? Porque sin querer queriendo hemos escrito aquí dos ecuaciones, dos variables, un sistema de ecuaciones que debemos resolver. ¿Y cómo resolvemos ese sistema de ecuaciones, gente? ¿Te parece si lo sumamos? Exactamente, ahí está, muy bien, Eric, muy bien. A ver, según Eric dice, allá, sumamos. Oye, si yo lo sumo en la vertical, observa ahí, ¿cuánto es A más A? A ver, suma con los dedos. 2A. Y si a B yo le sumo el menos B, sabes que más por menos es menos, se elimina. Es la misma historia que se van, ¿verdad? Oye, ¿y aquí? ¿Cuánto es 15 más 5? 20. Oye, ¿y si el doble de A es igual a 20, cuánto vale A? 10. O 20 sobre 2, que es igual a 10. Correcto. Oye, ¿y si A vale 10 y la suma es 15, cuánto es B? 5. Y ya está. Y ya está. Y ya está. ¿Fácil o difícil? Difícil, no difícil. Correcto, marcamos aquí. 10 y 5. 10 y 5. A de avión. Perfecto. ¿Todo bien, gente, hasta aquí? Tranquilo. Perfecto, perfecto. Ahora sí, agárrate. Problema 3. Hoy este problema nos dice indicar el módulo de la resultante de estos vectores. A ver, aquí estás viendo dos vectores que no son paralelos y existe un ángulo entre ellos. Yo quiero saber cuál es el módulo de la resultante de estos vectores. A ver, vamos a recordar aquí el método del paralelogramo. Para aplicar el método del paralelogramo, necesito construir el paralelogramo, obviamente. Vamos a llevarlo. Ahí está. Vamos a construir el paralelogramo y la resultante viene a ser este vector de rojo. Y la pregunta es ¿cuánto mide? ¿Cuál es el módulo de ese vector de rojo? ¿Y cómo calculamos el módulo, profesor? Usamos aquí la ley de cosenos de esta fórmula horrible, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí, profesor? Vamos a construir nuestro paralelogramo
la resultante y aplicamos la ley de cosenos para saber cuánto mide esa resultante. Básicamente es reemplazar en la fórmula, ¿verdad? Entonces déjame exagerarlo aquí. Usamos el método del paralelogramo. Profe, úsalo. Trazamos una paralela al vector que mide 20 y la otra al vector que mide 12. Hasta ahí hemos construido el paralelogramo. ¿Quién sería la resultante? El vector que parte del origen común, que parte de aquí, del origen común. A ver, dibújalo, profe, dibújalo. Lo dibujamos. Vector resultante. Ahí está nuestro vector resultante. La pregunta es, ¿cuánto mide? Ahí está nuestro vector resultante. ¿Cuánto mide ese vector? Usamos la ley de cosenos para calcular el módulo, el tamaño, la longitud de este vector resultante. Pero antes vamos a identificar quién es A y quién es B. Vamos a llamarle este el vector A en módulo 12 y este en módulo, el vector B, 20 unidades. Por lo tanto, basta simplemente reemplazar aquí en nuestra fórmula. Escribimos la ley de cosenos. ¿Sería la raíz cuadrada de quién? Ahí está. Bueno, no lo voy a escribir, simplemente vamos para ahorrar tiempo. Esa, supongamos que ya lo escribí. Ya, perfecto. ¿Qué hacemos, profe? Vamos a reemplazar. Sería la raíz cuadrada de A elevado al cuadrado. ¿Quién es A? 12 elevado al cuadrado. Muy bien, 12 al cuadrado. Más. ¿Quién es B? Sería 20 elevado al cuadrado, ¿verdad? Más el doble de quién? De A, que mide 12, multiplicado por B, que vale 20, y multiplicado por el coseno del ángulo que forma. Recuerda que el coseno del ángulo que forma el vector A y el vector, que aquí no se ve, B. Oye, ¿y quién es ese ángulo? Para nuestro problema, ese ángulo sería 60 grados. Y aquí aparece la pregunta del millón. ¿Cuánto vale el coseno de 60 grados? Exactamente. Entonces recordamos aquí ese triángulo rectángulo de 30 y 60. Tal vez algunos ya lo estudiaron. Profe, a mí nunca me enseñaron, no me acuerdo. Tranquilos, chicos. En Mate 1 o Mate 2, en el curso de trigo, triángulos notables, ahí vas a aprender. Al 60, aquí es un K, 2K, triángulo notable, K, raíz cuadrada de 3. Gente, es un triángulo notable que en trigo tú lo vas a aprender. Por el momento aquí basta conocer que el coseno de un ángulo, ahí su compañero ya lo dijo, está relacionado el cateto adyacente a 60 entre la hipotenusa. Aquí tenemos el ángulo 60. El cateto opuesto es el que está al frente de él. Si tú miras a 30, oye, ¿quién sería su cateto opuesto? El que está al frente de él. En este caso queremos el coseno de 60. Y el coseno relaciona cateto adyacente entre la hipotenusa. Si fuera el seno de 60, ahí sí, cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Correcto, chicos? Solo para esclarecer ahí un detalle, tal vez no te acuerdes. Coseno de 60, profe, cateto adyacente, ¿quién es? El que está al ladito de 60, K. Entre la hipotenusa, que es 2K. Estamos llegando al final, gente, resiste. Oye, K con K se va, ¿verdad? KK. Oye, ¿qué te queda arriba? El 1 y abajo el 2. Por lo tanto, siempre que te pregunten ¿cuánto vale el coseno de 60? Ahí está la respuesta. 1/2. Profe, ¿y ahí qué hacemos? Vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar. A ver, gente, ¿cuánto es 12 al cuadrado, 20 al cuadrado, el producto de toda esta gente? 144. Perfecto, más. ¿Cuánto es esto al cuadrado? 400. Perfecto, más. A ver, aquí, solamente el producto de esto. 12 por 20. ¿Cuánto es 12 por 20? 240, muy bien.
Profe, ¿por qué no lo multiplica por 2? ¿Sabes por qué no lo voy a multiplicar por 2? Porque al final el coseno de 60 es un medio que yo voy a multiplicar a esto. Y es la misma historia que dividirlo entre 2. ¿Cómo, profe? Es lo mismo, 2 arriba y 2 abajo se va. Por eso dejamos ese 2 ahí solito. Profe, lo que sigue, a ver, gente, lo que sigue, ya pues no te pases. Vamos a sumar y a lo que queda le saca la raíz cuadrada. A ver, gente, sumamos. Es ya, ustedes están sumando 144 más 400, 544. Perfecto. Más 240. ¿Cuánto es 544 más 240? 700. Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, ¿y cuánto es la raíz cuadrada de este numeral gigante? ¿Alguien lo puede ver? A ver, el 12 es 3 por 4 y el 20 es 4 por 5. ¿Ok? Al final, la resultante, como aquí se repite el 4 y aquí el 4, este es un truco, gente, ya no me hagan caso, pero aquí, a ver, alguien que le saque la raíz cuadrada de esto, debe ser un número que multiplicado con él mismo termine en 4. A ver, si es 4, no, porque 4 por 4 es 16, no termina en 4. Si es 8, 8 por 8, 64, termina en 4. Ahí está, ¿verdad? 28. Sería 28, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, gente. Por lo tanto, al final de tu vida, la raíz cuadrada de todo ese numeral horrible sería 28 unidades. ¿Comentarios, chicos? ¿Todo bien? Muy bien, gente. Muy bien. Esa es la manera. ¿Qué significa ese número 28, profesor? Significa que este vector aquí de este color mide 28 unidades. Cuando hemos aplicado aquí la ley de coseno. Profe, y si me pide la diferencia, o sea, es la otra diagonal, si te pide la diferencia, ¿qué haces? Aplicas lo mismo, pero en vez de más le pones menos. Y el cálculo es el mismo, solo con menos. Eso es lo que cambia. Muy bien, gente. Muy bien, chicos, vamos a quedarnos por aquí. El tiempo se está yendo. Si no hay más comentarios.